Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. En este episodio vamos a hablar, para liderar hay que liberar. Y hay un invitado muy especial, ya les voy a contar de quién se trata. David Ceballos, gracias por aceptar la invitación para estar en el podcast de Diego Salazar. Muchísimas gracias, Diego. Es realmente un gusto y sobre todo, pues, porque en mi vida creo que esta es la primera vez que salgo a un podcast, así que interesante, es un bonito reto. Qué maravilla. Nerviosito un poquito, sí, pero bueno. Aquí vamos a ir conversando. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Yo les cuento que se trata de un CEO de LATAM, un empresario nacido en Quito, Ecuador, un amigo que está de visita justamente por estas tierras, tiene un laboratorio afín a la administración de la salud, un hombre apasionado por la gestión de empresas y formación de equipos de trabajo eficiente. Carpintero, pintor, mecánico. Viene de una familia que se ha relacionado justamente con la medicina y el ser empresarios. Así que gracias, será parte de lo que compartiremos en esta conversación, David. Y habíamos hablado, este título, pues contarle a la gente, nace precisamente de una conversación tomándonos algo en alguna oportunidad, y en esa conversación hablando de liderazgo, justamente tú me compartiste esa frase: para liderar hay que liberar. Y dije, ese es el título del podcast. Vení y conversemos sobre ese tema. ¿Qué te inspira esa frase a ti? Bueno, primero empecemos un resumen chiquitito de mi historia. Yo empecé en la empresa de la familia, que no era empresa, mi padre es un oncólogo y inventor, él es científico y todo, entonces le ha gustado siempre la medicina natural. Entonces, en la carrera de él de oncólogo, se hizo empresario. Pero muchas veces la empresa no va de la mano de la medicina o viceversa, ¿no? Son dos temas muy diferentes. Los médicos son unos grandes, son capaces de generar mucho, pero a veces no son buenos administradores, pero son buenos generando. Entonces, en el camino él hizo una empresa y yo empecé, en resumen, desde barrer, desde estar en la bodega de asistente, y de ahí fui creciendo por todas las áreas, tuve conocimiento de todas las áreas, estuve en la sensación de cada una de las personas que trabajan en la empresa hasta que llegué a la cabeza de la empresa. Entonces es simpático, hemos venido con la familia desarrollándonos, pero en ese proceso ha sido súper bonito porque uno desarrolla la capacidad de poderse poner en esta situación en los pies de cada uno, claro, desde el que está abajo hasta el que va arriba. Entonces, no puedes dominar todo lo que hace la gente, porque cada uno tiene sus habilidades, cualidades, destrezas, pero sí puedes tener la sensación de lo que ellos sienten para poder tomar en conjunto buenas decisiones para que ellos puedan seguir las ideas locas de la persona que está en la cabeza. Claro. Si no logras congeniar eso y ponerte en los pies de los demás, es bien complejo que ellos puedan seguirte las ideas porque no hay una empatía desarrollada entre todos. David, cuando haces esa mirada retrospectiva, vuelves a tu pasado, ya hoy como CEO de la compañía, pero nos cuentas justamente todo ese recorrido en distintos roles. Si uno dijera, bueno, recorrer todos esos roles en la organización, ¿qué aprendizajes significativos dejaron en ti para hoy presidir justamente la compañía? Yo creo que sobre todo es tener claro el objetivo de a dónde vas. Uh-huh. Porque no es solo simplemente brindarles de la compañía a los que están afuera. Es que tú no puedes brindarle a alguien de la compañía hacia afuera algo que adentro de la compañía no hay. Y si en la compañía no tienes, por ejemplo, un equipo de trabajo bien cohesionado, que se entiendan entre todos, que se apoyen entre todos, no puedes lograr nada, porque al final la gente se va a quedar como
como pensando, vamos a seguir al líder, vamos a seguir los objetivos de la compañía, la misión, la visión, todo lo que tú quieras, pero realmente nosotros qué. Entonces uno tiene que empezar por la parte interna de la compañía. Tengo una anécdota ahí chistosa y bonita que se dio el día de ayer. En la compañía todos tienen el reto de que nadie puede quedarse sin progresar, nadie puede quedarse sin estudiar. Entonces, cada cierto tiempo a la gente, por ejemplo, la persona que nos sirve el café, que colabora con el agua y todo eso, uno siempre tiene que pararse en un momento de desarrollarle en su área, decirle, bueno, ¿y qué más sueñas? Cuéntanos qué es lo que estás soñando, qué es lo que quieres hacer en tu vida. Entonces, la gente de la cafetería dice, yo sí tengo sueños, nadie me había preguntado qué es lo que quiero soñar y sobre todo en la empresa donde estoy trabajando, porque se supone que la empresa es el primer hogar de uno, es donde más tiempo pasas en el día ahí. Entonces, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser, tratar de ser lo más empático, tiene que ser lo más amigable para nosotros, porque eso desarrolla muchas de las cosas que tú tienes internamente en cada una de las áreas. Entonces a ella le preguntaba, ¿qué quieres estudiar? Me dijo, yo quiero terminar la escuela. Le dije, bueno, hagamos el compromiso de que tienes que terminar la escuela porque yo no te veo sirviendo café y agua toda la vida. Tienes una familia, puedes llegar a ser la jefe de la cafetería, puedes llegar luego a asumir y a pensar que puedes crecer en algo más. Entonces ella se estimulan, hay veces que creen que no son capaces, pero hay que impulsarles. Y viene mucho el tema de lo que hacen el resto de las gerencias para apoyar. Entonces, la anécdota te cuento porque el día de ayer una de las personas que trabajaba primero en la cafetería ahora es ayudante de contabilidad y está en una de las recepciones. Nunca había subido en un avión. Qué maravilla. Entonces le dijimos, ve, necesitamos que conozcas otra de las oficinas que no crean que es una oficina gigantesca, son oficinas pequeñas, pero bastante útiles. Se subió en el avión y desde que iba en el avión iba tomando fotos, iba filmando, llegó allá la gerente comercial de la ciudad, le recibió, les llevó a desayunar, les llevó a dar un tour, les llevó a conocer la oficina, le dijo, no te sientas como que no es tu casa, es tu casa. Siéntete que llegaste a otra de tus casas. Y ella le mandaba videos, me mandaba videos desde el avión y todo. Entonces, ese tipo de cosas que uno piensa que la gente no le va a estimular, les estimula. Claro. Entonces, siempre es bueno sacarles de esa zona de confort y hacerles que abran la mente. Porque si no abren la mente, la gente no empieza a soñar. Y es importante que desde adentro de la compañía empiecen a soñar y empiecen a querer tener una ambición bonita, de querer progresar, de querer subir, pero para hacer todo eso tienen que prepararse. Porque una empresa que tiene gente preparada es muy bueno porque es más costoso tener gente que no se prepare. De acuerdo. ¿Me entiendes? Espero que me explique bien. Claro. Fíjate que míos. Justo esta historia que estás poniendo de esta mujer ayer en el vuelo, pues me conecta con el título de este episodio, ¿cierto? Para liderar hay que liberar. Y se me hace que es un poco liberar a las personas para que dentro de la organización puedan buscar también su propósito, que puede trascender a un rol, ¿cierto? Una de las cosas que buscamos en el mundo de las organizaciones es el desarrollo, que no necesariamente el desarrollo tiene que ser de ascender organizacionalmente, porque a veces el desarrollo tiene que ver con justamente desarrollar otro tipo de habilidades a propósito del rol que uno tiene. Pero digamos, en este caso que tú nos estás compartiendo, cómo a través de ese proceso de ascenso, es decir, de llevar al ser humano, en este caso a esta mujer, a otro nivel, en un legítimo deseo de aspirar, pero que para eso se necesitan organizaciones que dispongan el escenario para que eso suceda. Esto me habla un poco de las características de tu liderazgo. ¿Cómo es ese liderazgo que ayuda a que la gente pueda surgir? Lo que nos decías, aquí tienen que estudiar. Es súper bonita la pregunta, ¿sabes por qué? ¿Por qué no te he respondido desde el principio eso de liberar para liderar? Y es porque estamos en una época donde
La gente está dejándose llevar mucho, los líderes, sobre todo por su ego. Mm. Si es que uno comete algo bueno o hace algo bueno, es uno. Pero si algo sale mal, no soy yo, es alguien más. Pero es mentira, porque si alguien en el grupo está cometiendo un error, es la cabeza principal la que tiene que ver con eso. Ujú. Porque nosotros tenemos que brindarles las herramientas. Entonces, por eso viene una de las partes que hay que liberar para liderar. Y una de las cosas es liberar todos esos pensamientos, liberar esos egos. Y hay un libro muy bonito que yo te comentaba que se llama Originales. Y en Originales había una parte súper interesante donde decía que el líder es el lienzo en blanco y que el equipo es el pintor que hace la obra. ¿Me entiendes? Entonces, Ujú. eso es lo bonito. Tú eres la guía, pero no uno tiene que ser el que pinta, no tiene que ser la obra, nada. Uno tiene que ser el lienzo en blanco y dejar que ellos expresen todo lo que tienen. Por eso es que uno contrata gente en cada uno de los cargos, gente muy preparada y mucho más preparada que uno en el tema. Claro. Lo único que uno tiene que hacer es coger esas habilidades, esas destrezas, esa inteligencia de todos esos equipos y venderles la idea de a dónde quieres llegar y que ellos construyan. Yo te contaba lo del tema del Ujú. puente, que uno decía, yo quiero llegar allá, pero yo no voy a parar y voy a decir, tú me traes, no sé qué, tú me traes esto, tú haces lo otro. No, yo quiero llegar allá. ¿Qué vamos a hacer? Y dejar que ellos se expresen, que para eso estudiaron, que el uno va a decir financieramente tenemos tanto presupuesto, el de operaciones va a decir sí, tenemos esto, necesitamos tal cosa, vamos a ahorrar aquí. Bueno, todo el equipo comienza a trabajar, el que diseña el puente y todo. Y tú lo único que vas a es supervisando. Entonces siempre uno va diciendo, sabes que esto me parece bonito, le podemos modificar utilizando y aprendiendo a escuchar que el resto también tiene ideas bonitas Ujú. y ideas que son muy provechosas para la compañía. Pero si uno como líder no le deja expresarse y que brote ese potencial de cada uno, lo único que estás haciendo es que sean unos soldados que están en un ejército donde tienen que seguir al general. Entonces pierdes muchas capacidades y pierdes un montón de gente valiosa que puede hacer muchas cosas bonitas. Entonces, ese es el tema para mí personalmente en el Sí. liderazgo. Yo les doy una idea y les digo, vamos allá. ¿Les parece? Sí, mi opinión es esta, no me parece. ¿Cómo te parecería que esa? Pero tenemos que ir allá. Ujú. Construyan y díganme después. Hay líderes que está bien, no juzgo a nadie porque yo no soy el máximo líder, soy el líder de mi compañía y de mi vida. Pero entonces viene otro de los temas que son las pasiones. Ajá. Nosotros, nadie es libre si está bajo la influencia de las pasiones. No puede ser libre. Entonces, la pasión política, la pasión de la iglesia o de religiones, las pasiones de diferentes temas que hay en el mundo. Si tú eres pasional, porque estamos viviendo un mundo pasional, te sesga muchísimo porque solo vas a ver un lado de la realidad y la idea como líder es ver todo a la amplitud. Y para hacer eso, uno tiene que tener un lado emocional, tiene que tener una amplitud emocional. Que lo que te digan de un comentario, digamos un ejemplo político, de tal lado y de tal lado, no te tiene que afectar, porque si no dices, es que yo soy de tal línea política y yo soy de tal línea política, entonces esa te bloquea y solo ves este lado, pero no ves este lado, Ujú. ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa muchas veces también en los líderes porque son pasionales. Y yo creo que para liderar uno no puede ser pasional. Uno tiene que ser una persona amplia en los criterios que te puedan decir lo que sea y que la gente de tu empresa y la gente que está alrededor tuyo tenga la tranquilidad de venir donde ti y sentirse que contigo están en paz y seguridad. Pero si sienten que acercarse a ti es un momento complejo y que tienen que respirar hondo y decir es que voy a reunirme con él y estamos mal. Ajá. La gente tiene que acercarse a ti con el respeto que tiene que tener, como tú lo tienes con ellos, y sentarse ahí, hablarte todo lo que quieran. Y es lo que yo te decía también, hay que aprender a separar
las dos personas que trabajan en una empresa, el ejecutivo y el amigo. Porque eso es bastante importante, porque si no se mezcla la amistad con el trabajo y eso genera un conflicto de intereses interno. Cuando tú estás internamente allá en la compañía, si uno de los ejecutivos, tú tienes un problema con él a nivel de trabajo, tratar de que la amistad de ustedes fuera de la puerta de la oficina siga manteniéndose, esa es la madurez. Y si es que externamente uno tuvo un problema como amigo, que no se ve afectado el trabajo internamente. Ujú. Si uno logra hacer eso, estás al otro lado. Tú a propósito de eso, David, en alguna oportunidad me decías, crees mucho en el poder de la conversación y en una conversación sin jerarquía, ¿cierto? Pues de que cualquier persona, en tu caso, si estás en la compañía, pues pueda acudir a ti a tener ese tipo de conversaciones de las que nos hablas. Ahora nos hablabas de ese poder de la escucha. Se dice que una buena práctica de un ejecutivo del nivel en el que tú estás es escuchar el 95% y hablar el 5% del tiempo, y tal vez en ese 5% es un poco señalando lo que tú decías. Pones el camino, pones el foque y ahora sí, vamos para allá. Venga, construyamos. Cada uno desde su potencial, cada uno desde sus capacidades. Vamos a trabajar y qué ideas vamos a co-crear para llegar allí. Ese poder de la conversación, ¿en qué te ha beneficiado para liderar hoy una compañía como lo haces? Porque empiezas a entender el punto de vista de la otra persona. Porque te das cuenta que tienes enfrente una persona con ideas, una persona con un mundo totalmente diferente en todos los sentidos al tuyo. Porque piensa de una manera en la que tú no estás de acuerdo o sí estás de acuerdo, pero hay muchas cosas en las que por más que uno piense que conoce todo, realmente todo enseña. Nunca vas a ser el líder que se las sabe todas, nada, uno sabe un 10% de las Ujú. cosas. Lo interesante es cómo lo administras, cómo administras ese 10% de la sabiduría que tienes y cómo logras administrar el 90% de lo que tienes alrededor de tu gente. ¿Entiendes? Entonces, si yo me pongo en los pies de ellos y yo digo, vamos a ver que eso es la valía de lo que es que hay que saber hacer para saber mandar. Porque si yo no sé trapear, ¿cómo le voy a decir a alguien que trapee? Me va a decir, usted trapea, obvio, y trapeo como nadie. Pim, 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 barro. Por eso yo decía pintor, carpintero y todo eso, Ajá. porque fuera de todo me encantan las cosas manuales y todo, y siempre sé, siempre alguna cosita sé. Entonces, siempre es como que puedes entenderles lo que ellos están pasando. A eso viene. Y utilizar el entendimiento de ellos para mejorar su área, la compañía, porque entiendes el 90% de lo que no sabes. Hoy justo en el gimnasio pasó algo muy bonito y es que nos sentamos, uno de los instructores, nos pusimos a conversar y yo tengo canela. Todas las mañanas tomo canela, por eso de que ya a cierta edad uno toma el primer café de la mañana, le dije yo. Y él me dijo, le dije hay que tomar con canela porque eso baja el cortisol y el tema del azúcar y la insulina y todo. Estábamos conversando muy bien y él me quedaba mirando y me decía, pues el primer café de la mañana o el de ayunas, en ayunas. Y yo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Si yo me hubiera parado en mi realidad y hubiera dicho, no, 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 tú no tienes idea. Yo le dije, ¿sabes qué? Te agradezco porque me ayudaste a enfocar bien la pregunta para que Claro. cuando vuelva a conversar. Y dije, ay, lo voy a conversar hoy porque me pareció bonito. Parecen unas bobadas, pero realmente son profundas porque porque si no aprendes a escuchar, no te das cuenta de que la gente en su poca o mucha vivencia tienen cosas que te pueden ayudar a mejorar. Cuando Ujú. uno cree que es un líder que se las sabe todas, en verdad lo único que estás haciendo es dejando que el ego se apodere de ti. Y cuando uno tiene un ego demasiado desarrollado, no ves lo demás, porque eres omnipotente, porque todo es una belleza alrededor tuyo. Entonces, esa es la parte
para mí importante es conocer a todo el equipo y lo que piensan, cómo se desarrollan, cómo les gusta, a dónde quieren ir, hasta las cosas más pequeñitas. Una vez hicimos un ejercicio en la compañía donde nos reunimos y les pusimos a todos a decir, digan qué les gustaría que se cambie en la compañía. Escribamos qué es lo que se cambie o digan lo que se cambie. Bueno, todos comenzaron a hablar, me gusta esto, me gustaría que se cambie esto. Y les digo, inclúyanme a mí. Incluyan no cosas bonitas, dígame todo lo malo. Y una de ellas era la secretaria general en esa época y me dijo, sí, David, hay algo muy malo en ti. Y yo, ¿qué? Me dice, tu padre desde siempre, todos los días, entraba por cada una de las oficinas saludando a cada uno de nosotros, dándonos los buenos días. Tú entras y solo saludas conmigo y con el que está en la oficina de al lado y te vas a tu oficina. Nadie sabe si llegaste, nadie sabe si te fuiste, solo yo. Y a mí me parece eso mal de tu parte. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón y nunca más en la vida va a volver a pasar. Y desde ahí, que son 12 años, entro todos los días a cada una de las oficinas de todos y saludo. Una bobada que me dijo ella, que para cualquier otra decir, ¿cómo así? Yo soy líder. Tienen que venir a mí a saludarme. No, hizo la diferencia porque ese saludo tan bobito hizo que todo el mundo empiece a saludarse entre todos. Claro. Y ahora la costumbre es que cada uno de los que entra pasa por todas las oficinas saludando. ¿Qué hace eso? De la empresa. Eso abre un montón el espíritu de compañerismo. Y que sabes que cuando estás mal, todo el mundo se pasa y dice, lo veo como bajito de pila. Pero cuando no saludas, no sabes cómo está la otra persona. Y eso es súper importante para mí. Claro. Eso para mí es más importante. Sí es verdad que el cliente es muy importante, es la base de la compañía. Pero si uno no tiene una compañía sólida a nivel humano, no puedes ofrecerle solidez y no puedes reflejar externamente algo que internamente no hay. Claro. Por eso es para mí súper importante trabajar siempre en el liderazgo de los demás, porque los demás van a aportar cosas para que la empresa externamente se vea bonita. Y una de esas es que externamente la gente que habla de nosotros habla de una manera en que todos somos felices. Esa empresa es muy bonita, te trabajan bien, todo es lindo, el ambiente es muy bonito. No se permiten tener combos dentro de la oficina para que generen choques. Apenas empieza a detectarse eso, se cambian las piezas, porque todos son como multitask, siendo que todos tienen su labor bien específica, pero todos se colaboran entre todos. Y eso ha hecho que internamente la compañía pueda seguir y que yo no estoy ahí y que simplemente sigue funcionando. Claro. El líder antes era, no puedo moverme ni un centímetro porque me llaman, ese celular me suena 50,000 veces al día, es hasta para mover un esfero. Y yo decía, voy por buen camino porque yo soy así. Hasta que una persona me dijo, no, un verdadero líder es al que casi no le llaman. Porque quiere decir que internamente todos están funcionando bien. Empodera a ese equipo. Exacto. Entonces, si te llaman menos es que vas bien. Sí. Entonces, cuando me llamaban y decían, David, se está quemando la bodega, ¿qué hacemos? No, hay que llamar a los bomberos, coge el extintor, apaga eso, pinta el extintor. No, yo ya no les digo, se está quemando la bodega, a mí no me digan nada, llámeme cuando ya la bodega esté pintada y me comentan qué es lo que pasó, pero si hay algo en lo que yo pueda colaborar, les colaboro, pero así es ahora. Entonces ellos tienen la capacidad de resolver los problemas solos y me utilizan a mí cuando realmente hay algo que no se pueda solucionar y yo estoy listo, porque yo creo que el liderazgo no es estar feliz con lo que puedes controlar. Es prepararse para el desastre. Es que te des por hecho de que lo has perdido todo. Y que lo único que vas a hacer es tener esa esperanza de vamos a trabajar todos como si no tuviéramos nada, porque ahí es donde no tienes ningún apego. Es solo la creencia y la convicción de lo que quieres hacer. Fíjate que tenía aquí en la mente mientras te escuchaba la pregunta que tal vez alguien que nos está viendo, nos está escuchando se hace. O sea, para liderar hay que liberar. Entonces alguien dirá, acabas de tocar justo esta palabra, el control. Se contradice el liderar para liberar. O sea,
libera ese equipo o qué conexión habría, si es que la hay, con el control? El control, ahí vamos a la pregunta. Para liderar hay que liberar, es que uno tiene que aprender a liberar ese control y creer en que uno no es el dueño de las cosas y uno no marca el camino. Uno les marca a dónde quieres ir, pero tienes que contar con ese equipo para poder llegar hasta donde quieres ir. Pero tienes que liberar el control, porque tienes que darle a cada uno, hay que tener un control. Porque uno no puede decir, ay, voy a ser un líder, pero les dejo que hagan todos. No, hay que controlar. Principios de la administración. Claro. ¿Me entiendes? Que uno tiene que estar ahí detrás, vigilar, estar en los procesos, mirar cómo van, darles el soporte, darles el apoyo y acompañarlos. ¿Me entiendes? Pero yo cuando te digo de liberar, es que uno debe liberar esa mentalidad que uno tiene. Que liberar ese control excesivo que uno tiene, que si no está de acuerdo a uno, nadie más lo puede hacer. Entonces, tienes que liberar tu ego, que es lo que veníamos hablando, y tienes que dejarles a los otros que ellos también hagan. Pero esto es como las cartas cuando van cayendo una detrás de otra, porque las gerencias hacen exactamente lo mismo con el resto de su equipo. Entonces, bajan el tema de yo soy el gerente comercial, yo soy el gerente de operaciones, y lo que dicen es, voy a bajar ese tema porque sé que tengo un equipo. Me voy a liberar de ese ego que tengo de ser el jefe y le voy a dar la oportunidad de que la otra persona pueda actuar por sí sola, pero voy a estar detrás. Tengo que estar mirando lo que está haciendo para que no se salga todo de control. Y a su vez eso sigue hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que permite que la gente tenga una amplitud y que lo que vaya a hacer es por convicción, no por ego? Entonces, porque cuando tú tienes el ego muy pegado a ti, te genera muchos problemas, y entre esos no escuchar y no ver. Entonces hay que soltar eso, que es liberar, de que estoy tapado los oídos y de no ver sino solo lo que yo creo, sino tratar de escuchar todo y ver de todo y soltar todo para que todos puedan acercarte a ti. Entonces, por eso te digo, si uno no libera esa sensación que uno tiene de control, no puedes darle espacio a escucharles a los demás. Correcto. Es que si lidero desde el ego, no libero, no doy rienda suelta a ese flujo de capacidades que hay en la organización, capacidades que sean gracias a los seres humanos y al talento con el que estamos, que fue parte de lo que tú nos has venido conversando. Pero me cuesta terminar este episodio del podcast sin pensar que es que hubo un hombre que seguramente ha marcado tu vida, que lideró una compañía y después se la liberó a su hijo para que la liderara. Tu papá. ¿Qué significa tu padre? Porque el padre es la figura, el papá, dicen algunos, es la figura del trabajo. Y de alguna manera la posta de tu padre tú la tomaste para liderar esta empresa. Él lideró y liberó en ti esa responsabilidad de justamente ser quien hoy da dirección a la organización de la familia. Sí, efectivamente. Y te agradezco porque, como verán, no soy muy espontáneo aquí con las cámaras, pero te agradezco mucho por acomodar bien toda la idea que yo tengo. Lo de la parte de mi padre es súper importante porque él siempre ha sido una persona que ha marcado el camino, una persona que nos dejó una semiautopista formada para no tener que entrar en un camino empedrado. Él nos dejó abierta esa autopista y ya depende de cómo nosotros la tomemos. ¿Qué es lo que pasó con él? Que le costó liberar. ¿Por qué? Porque hay veces que ese choque de no lo van a hacer como yo. Claro. De no están capaces como yo, de eso es de los padres. Claro. Creo que es innato, entonces no le dejan a uno desarrollar y le costó, pero creo que se fue demostrando
con hechos más que con palabras, porque con palabras conquistas lo que sea, pero los hechos dijeron lo contrario. Los hechos le mostraron a él que nosotros estábamos yendo o que estaba yendo por el camino correcto y que tenía en un momento dado, a mis casi 50, ya él se sintió con la tranquilidad de que podía soltar ese mando y decir, ahora sí, libero la compañía y te lo dejo a ti. Para hacer eso hay que ganarse eso. Porque por eso te digo, quizás yo no sea tan bueno en un podcast explicando las cosas, pero en la práctica y en los hechos, las cosas hablan por sí solas. Por eso te decía, con palabras uno puede conquistar todo. Y mi papá soltó eso, le costó, pero ahora se siente muy tranquilo y se siente conforme de que todo ese aprendizaje y fortaleza que él nos dio a nosotros está marchando por buen camino. Está por buen camino. Finalmente, David, hay alguien que nos está viendo allí y es un líder de una compañía. Y nos escucha y te escucha a ti liderar para liberar. Y mientras escucha está por allá confrontado porque le cuesta liberar. ¿Qué llamado a la acción le podemos hacer a ese líder o a esa persona que nos está escuchando? Está liderando no necesariamente la empresa, su equipo, o para liderar su vida le está costando liberar. Yo creo que, Diego, en mi forma de pensar, porque nuevamente te digo, yo no soy el dueño de la verdad, pero desde mis vivencias, yo creo que lo que les puedo decir a ellos es aprender a escuchar al equipo y aprender a entender que uno puede sorprenderse impresionantemente de las ideas que tienen cada uno y que le quitan peso a uno, le quitan estrés, porque uno empieza a pensar y dice, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer el otro, es que si no fuera por mí, es que si no fuera por... No, hay gente que quizás tiene ideas mucho más brillantes que las que uno tiene y más fáciles de hacer. Entonces, el que se está dando duro ahorita decir, hay que liberar, solo empiecen por liberar una cosa, el oído. Y siéntense a escuchar con ellos, a escuchar y compartir y dejarles que ellos les cuenten sus historias o les cuenten lo que ellos quisieran hacer y lo evalúen. Porque no es de soltar. Y yo sé que lo que me estás diciendo es que no es tan fácil decir, me siento libre y ya se fue. Claro. Hay que empezar por algo y es empezar a escuchar. Empezar a entender que la otra persona también tiene puntos de vista interesantes. Nadie te dice que lo que él dice o lo que tú dices es una ley, pero nos puede ayudar a que nosotros podamos mejorar nuestro punto de vista escuchando a los demás, porque ellos están mucho más cerca del área y confrontan el área todo el tiempo y nos dan ideas y percepciones de cómo mejorar su área, porque el día a día de ellos es controlar eso y el tuyo es controlar otras cosas. Entonces, empezar por escuchar, empezar por mirar, hacerse el ejercicio de cada día, no cuestionar, no pensar que solo uno es el que tiene la razón, sino que hay mucha gente detrás que tiene también puntos de vista bonitos. Y yo escuché de aquí de un empresario, creo que para finalizar, algo muy bonito que dijo y pues se lo robo, que él decía que si los gerentes van en Ferrari, es porque tú vas en avión. Y eso quiere decir que si ellos progresan, tú progresas. Entonces yo creo que hay que dejar que todos hagan su parte para poder construir algo muy bonito. Qué bien. Pero hay que soltar. David, gracias. Liderar para liberar. Que este episodio sirva de pretexto para ti, para mí, porque no se trata solo de pensar en liderar para liberar en el ámbito corporativo o organizacional. Esa misma reflexión podemos llevarla en nuestra vida, a la dimensión personal, que tengo que liderar para liberar en mi propia vida, liberar creencias, liberar pensamientos que no me permiten fluir, liderar para liberar en mi familia, con mi círculo de amigos. Que este episodio te lleve al diario y puedas allá escribir un ratico y reflexionar, no solo en lo laboral, en tu dimensión individual, familiar,
de amigos, de tus proyectos personales que a lo mejor necesitan hacerse el llamado de que hoy justo es el momento de liderar para liberar. David, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el resumen tan bonito. Sí, la gratitud de la memoria del corazón de corazón. Gracias por escucharnos. Gracias por comentar este contenido, pero en especial, gracias por compartirlo con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo, porque debe llegar a sus oídos para conectar mente, cuerpo y alma, que sirva como un escenario de transformación personal. Hasta un próximo episodio. Este podcast es posible gracias a Privé Audio. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.